Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Miriam Acuña. Ella es economista en jefe de GBM. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, por la invitación. Miriam, si te parece bien, hablemos un poco de los datos económicos de la semana que termina. Tenemos balanza comercial y eso habla un poco o es ya reflejo de las perspectivas que tenemos con respecto al nearshoring. Claro, Salvador. Pues mira, esta semana tuvimos la publicación en México de la balanza comercial para el mes de febrero. Registró un déficit de 1,800 millones de dólares, pero más allá del dato general, lo que te diría es que lo más relevante que vimos en el dato fue la caída en el crecimiento de las exportaciones, ya que llevaban 15 meses de constante crecimiento y en este dato tuvieron un setback, mientras que las importaciones sí siguieron creciendo, pero a un menor ritmo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la caída en las exportaciones se debe en parte a efectos de base más normalizados y también puede tener un cierto impacto de la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Ahora, si bien este dato de febrero puede reflejar el inicio de un menor dinamismo en el sector externo, es importante mencionarte que nosotros mantenemos una perspectiva relativamente favorable para el mediano plazo del sector externo, principalmente, como bien mencionas, debido a los esfuerzos relacionados con el nearshoring, lo que podría, como te digo, en el mediano plazo, resultar en un mejor desempeño de las exportaciones hacia adelante, ¿no? En este sentido, como tú sabes, nosotros hemos estado monitoreando muy de cerca este fenómeno del nearshoring y específicamente hemos monitoreado una serie de variables para determinar si esto efectivamente comienza a ser una realidad en México. Y te diría que la respuesta más general es que sí, que estamos viendo una dinámica positiva en el país derivada del nearshoring. Nosotros, pues te cuento 5 variables específicamente que monitoreamos, entre muchas otras, pero algunas de las más importantes en las que hemos visto un impacto positivo recientemente es, por una parte, la participación que está teniendo México en las importaciones estadounidenses. Durante 2022 vimos que esta participación aumentó de forma importante en categorías muy específicas, como por ejemplo vehículos y autopartes, bienes durables y también muebles. O sea, si te fijas, son como bienes pesados, bienes grandes que aprovechan esta disminución en los costos de transporte. También otro dato que estamos monitoreando de cerca es la demanda eléctrica, porque lo que estamos viendo es que está repuntando en varias regiones del país, simplemente en lo que va de 2023, y eso te habla de una mayor demanda por nearshoring, que esta es otra de las variables que seguimos, ¿no? La demanda que están teniendo empresas extranjeras por espacios industriales con el objetivo de atacar este fenómeno de nearshoring, ¿no? Y lo que hemos visto en esta variable es una diversificación en las regiones del país, en la medida en la que más estados, trimestre contra trimestre, se han subido a este tren de la demanda por nearshoring, ¿no? Al inicio veíamos nada más los estados del norte, que eran los que más se demandaban nearshoring, y poco a poco estamos viendo cómo otros estados del centro e incluso del sur se están viendo beneficiados por esta demanda. También hemos visto un chorro de inversiones anunciadas en los últimos meses. La más clara, obviamente, como sabes, es la de Tesla. Pero si nosotros hacemos un registro de todos los anuncios que se han visto desde octubre a la fecha, más o menos van 9,000 millones de dólares anunciados de nuevas inversiones, ¿no? Y bueno, o sea, adicionalmente analizamos también las dinámicas de crédito comercial por región, que va bastante bien, la confianza empresarial, que se empieza a ver un ligero repunte en los últimos meses, luego de que traíamos una tendencia a la baja, el sentimiento hacia el nearshoring general de los empresarios. Aquí para comentarte de los últimos conference call que hicieron las empresas en el último trimestre, las menciones por nearshoring han estado creciendo por varias de las empresas, ¿no? Entonces, lo vemos por la parte de los inversionistas y también por la parte de las empresas que están capturando este nearshoring, ¿no?
El discurso del gobierno hacia el tema, por ejemplo, también ha sido positivo. Digo, claramente nosotros pensamos que hace falta ver una política industrial mucho más completa por parte de las autoridades, pero en definitiva han sido vocales con respecto a esta oportunidad y han sido como propositivos ante ella, ¿no? Entonces, como conclusión, si bien vimos una desaceleración en el dato de exportaciones, nosotros creemos que se debe a factores en específico y eso no nos hace cambiar nuestro view de que el nearshoring hacia adelante puede impulsar este dato, ¿no? Es bueno lo que nos comentas, de alguna manera plantea expectativas para el futuro y habrá que estar muy pendientes de que estos anuncios pues terminen teniendo un efecto sobre los datos que semana a semana estás viendo, ¿no? Exactamente, por eso la importancia de ir haciendo un monitoreo constante, porque es un nuevo fenómeno. O sea, no es algo que tenemos ya en la historia dentro de los datos. Entonces tenemos que empezar a monitorear cuáles son los datos que efectivamente se ven beneficiados por este fenómeno y empezar a generar tu serie de datos, ¿no? Para hacer el análisis completo. Miriam, estando en estos temas de coyuntura, ¿cómo están viendo ustedes los ciclos de alzas en las tasas, ya sea de este lado o del otro lado de la frontera? ¿Cómo estás viendo el efecto que está teniendo las decisiones de política monetaria por parte de los bancos centrales? Claro. Pues mira, esta semana tenemos la decisión de Banxico y la semana pasada tuvimos la decisión de la Fed, ¿no? La de la Fed vino en línea con nuestra expectativa y la del mercado, en la cual se esperaba que subieran la tasa de referencia en 25 puntos base. Fue una decisión unánime. Y entonces ahora la tasa de referencia en Estados Unidos está en un rango entre 4,75 y 5%, ¿no? Creemos que el comunicado, el dot plot, la conferencia de prensa que dio Powell después de la decisión, mostraron un tono pues más de cautela ante la crisis que se vive tras el colapso de Silicon Valley, ¿no? Respecto al forward guidance que dieron, eliminaron una frase donde decían que el comité anticipa que será apropiado seguir subiendo el rango de la tasa de referencia y lo sustituyeron ahora por una frase como más moderada, menos hawkish, que dice que el comité anticipa que algo de restricción adicional en la política monetaria será necesario. O sea, algo de restricción adicional, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar, en línea con el dot plot que sacó la Fed, que ahorita va en 5, ¿no? La tasa, como te decía, entre 4,75 y 5. Entonces, nosotros creemos que es probable que haya un aumento adicional de 25 puntos base para que lleven la tasa al rango entre 5 y 5,25 y que ahí se quede, ¿no? Ahora, creo que la pregunta relevante, no solo para la Reserva Federal, sino también para Banxico, y aquí metemos a la ecuación ya al Banco Central de México, es por cuánto tiempo van a permanecer en este nivel, ¿no? La Junta de Política Monetaria de Banxico, que se lleva a cabo hoy, se espera o ya está descontado un aumento de 25 puntos base, luego de que la Junta sorprendiera en la reunión pasada con un aumento de 50, ¿no? Sin embargo, los datos de inflación a partir de esa reunión han venido pues, relativamente bien, sobre todo en la primera quincena de marzo. Vimos que tanto los datos para mercancías alimenticias como no alimenticias pues están ligeramente menos presionados. También los vimos ya con un statement en la junta pasada, Banxico, diciendo que muy probablemente este sería de 25 puntos base. Pero como te decía, ahora lo relevante es ver si Banxico se queda con este incremento de tasa o si busca otros 25 puntos base para la reunión de mayo, ¿no? Nosotros específicamente creemos que este fue el último incremento, pero pues claramente dependerá de los datos de inflación en las próximas quincenas, ¿no? También es bien importante que Banxico ha tratado de mandar el mensaje de que esta posición restrictiva a la que llegue ahora es probable que se mantenga durante un periodo prolongado, ¿no? Por lo que nosotros estaríamos esperando bajas en la tasa hasta el primer trimestre del próximo año, ¿no? Exacto, ustedes ya verían finalmente a lo mejor este punto de inflexión. Sí, o sea, más que un punto de inflexión, lo que te diría es, termina el ciclo de tasas, desde nuestro punto de vista, en 11,25 y se mantiene en este nivel que ubica a la tasa real alrededor de 6% por un periodo prolongado.
Ok. hasta que la inflación subyacente ya marque una tendencia completamente clara hacia el target de Banxico, que hay que recordar que el target está entre 2 y 4. Entonces, hoy estamos muy por arriba del target. Sí. Entonces, creemos que Banxico va a mantener la tasa en este nivel, que está en un nivel restrictivo, por un periodo prolongado desde nuestro punto de vista hasta el primer trimestre de 2024, donde podrían empezar a bajar la tasa de forma paulatina. Mire, hay una publicación a la que analistas como tú y en general el mercado le ponen mucha atención. Esta publicación se da este viernes y tiene que ver con los precriterios de política económica para el 2024. Platícanos un poquito qué es esto y por qué es importante y por qué quienes estamos en este negocio le ponemos mucha atención. Sí, claro. Pues mira, la Secretaría envía al Congreso de la Unión los precriterios 2024 mañana, viernes 31 de marzo, un documento en el que el gobierno mexicano presenta, por una parte, la revisión de las estimaciones de cierre 2023 de las principales variables macroeconómicas e incluye también una estimación preliminar de las variables que utilizará la administración para elaborar el paquete económico del año entrante. Uh-huh. Que dicho sea de paso, va a ser el último de esta administración, porque hay que recordar que el próximo año, durante la segunda mitad del año en octubre, entra una nueva administración, ¿no? Entonces, dando un poquito más de contexto, las variables que, como bien mencionan, nosotros los analistas seguimos de cerca en este documento, por ser aquellas que el gobierno toma en cuenta para calcular los ingresos que recibirá este y el año entrante, son principalmente el crecimiento económico, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés, el precio del barril de petróleo y la producción de petróleo, ¿no? Va a ser bien relevante que estas estimaciones que publica Hacienda se apeguen a la realidad para evitar presiones en finanzas públicas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, este año 2023, el gobierno calculó sus ingresos con base en un crecimiento económico de 3%, un precio de petróleo de $70 por barril, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y un precio y una producción de petróleo de $1.87 por barril, ¿no? Y el costo financiero, por ejemplo, lo calculó con una tasa de interés de 8.5. Ya vamos en una tasa de 11, ¿no? Claro. Entonces, si comparamos estos estimados que te menciono versus lo que trae el consenso, podríamos estar teniendo una sobreestimación de los ingresos por parte de Hacienda. Entonces, en la medida en que las revisiones que haga Hacienda para 2023 y los nuevos estimados para 2024 sean muy optimistas o se despeguen de la realidad, el riesgo de que la administración no alcance sus objetivos de finanzas públicas pues se incrementa, ¿no? Por eso es bien importante seguir este documento que se publica, como te digo, mañana, para ver qué tanto cambian estas previsiones y por ende la magnitud de los ajustes que tendría que hacer el gobierno, por ejemplo, en el gasto. Sí, cosa que además tiene mucha importancia o mucha relevancia, como bien mencionabas, por ser el último año de la administración y por mantener esta estabilidad que se ha dado en los cambios de administración durante los últimos últimas pues ya décadas versus lo que se tenía en el pasado, ¿no? Que es un poco el riesgo que muchos pudieran tener o el foco amarillo que se pudiera dar, ¿no? Exacto. Y de hecho, te digo, este es el último, este va a ser el último presupuesto que va a hacer este gobierno solo, ¿no? Porque el presupuesto de 2025, si bien lo empieza a mapear el actual gobierno, ya empieza a haber una sincronización luego de las elecciones con la que va a ser la administración entrante, ¿no? Entonces, este es el último presupuesto que realiza esta administración solos, ¿no? Digamos. Miriam, muchísimas gracias por este análisis tan claro, tan completo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. A ti, Salvador. Un gusto estar con ustedes. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones.
La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.